Comenzamos. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Vamos a estar hablando en esta vigilia, sobre un tema sobre la guerra espiritual. Y este tema se llama las regiones de cautividad. Regiones de cautividad son regiones espirituales donde las almas están siendo aprisionadas. El alma, el espíritu, tiene una característica que se puede particionar. O sea, de nuestro ser, de una manera que no lo puedo explicar con palabras, se puede particionar una parte de mi ser, como si fuera una imagen mía. Y esa imagen mía, esa parte espiritual mía, está, según la palabra de Dios, dice la Biblia. Vieron que hay un versículo que dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. El apóstol Pablo dice eso. Gloria sea al Señor. Ahora voy a buscar el pasaje. No lo tengo seleccionado. Gloria sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La Biblia dice sentados en los lugares celestiales. Aleluya. Y ese pasaje se encuentra, gloria a Dios. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Gloria sea a Dios. Vamos a hablar sobre lugares celestiales, pero también lugares de cautividad. Dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es uno de los pasajes que habla que nosotros hemos sido bendecidos en lugares espirituales. Gloria sea el nombre de Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 6, nos dice: Efesios 2:6, lo voy a buscar desde antes, del versículo 4. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos, nos dio vida, nos vivificó. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Pero ¿cómo si todavía no morimos físicamente? Está hablando espiritualmente. Estábamos muertos y hemos sido resucitados. ¿Me entienden? Nuestra alma, nuestro espíritu ya fue redimido. Falta una redención, la de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo sucederá en el rapto, cuando seamos transformados instantáneamente. Ahí sí, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, estará totalmente redimido. Gloria a Dios. Y dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar. Una vez escuché una revelación que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y le adoramos, a través de varios métodos llegamos a la presencia de Dios. La adoración, la oración, cuando nos humillamos delante de Dios, nuestro espíritu se eleva y va a la presencia de Dios y empieza a ser ministrado. Cuando tú sientes la presencia de Dios es porque estás siendo ministrado. Vos sentís la presencia de Dios en tu vida. Tu espíritu está en un lugar
celestial, espiritual, siendo ministrado. Está siendo limpiado, está siendo purificado, y hay áreas espirituales aún más avanzadas que por ahí tu espíritu o mi espíritu no está preparado aún para avanzar. Por eso que debemos buscar nuestro crecimiento espiritual. Y eso se logra a través de andar una vida en santidad y una vida de búsqueda continua, ayuno, oración. Nuestro espíritu se fortalece. Así como el hombre exterior se fortalece a través de la alimentación, una buena actividad física, ejercicio físico, nuestro ser espiritual es igual, pero de otra manera. Es a través de ayunos, oraciones, obras de justicia, andar en santidad. Todo es importante. No somos salvos por las obras, ¿no? Pero la verdadera salvación en nosotros se manifiesta dando frutos, haciendo obras. El que verdaderamente está en comunión con el Espíritu produce obras. Las obras no te salvan, pero produce fruto. Por eso dice la Biblia que la fe sin obra es muerta en sí misma. Muchos se apoyaban en lo que decía Pablo, como decía Pedro. Hay palabras que habla el apóstol Pablo que son difíciles de interpretar y los indoctos o incrédulos las tuercen. Entonces muchos agarran y toman la palabra que dice: no, somos salvos por gracia, no por obras. Entonces no hay que hacer obras. No. Está mal interpretado el versículo. Cuando dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, significa que la salvación la obtuvimos por la obra de Él, no por lo que hicimos nosotros. Si no hicimos nada nosotros, solamente a través de la fe en Él pudimos alcanzar esa salvación. Pero a partir de esa salvación, nuestra fe, si es genuina, tiene que producir obras. Si no, no es genuina, es superficial. Por eso que hay muchos que dicen: sí, yo amo a Cristo, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, creo esto, pero no vienen a la iglesia, no tienen un cambio en sus vidas. Entonces, ¿qué? ¿Son salvos? Ah, pastor, si la Biblia dice que creyeron en Jesús, son salvos. Entonces, ¿para qué el Señor nos habló la parábola de los talentos? ¿Para qué nos habló la palabra sobre la sal? ¿Para qué nos habló tantas palabras sobre tener que esforzarnos si decimos que con solamente haber confesado a Jesús ya está? Como dijo el apóstol en un momento: entonces hagamos como dicen aquellos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, debemos buscar crecer, ser espirituales, ser perfeccionados. Y nuestro espíritu, cuando es sentado en esos lugares celestiales, es ministrado. Gloria sea al Señor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto no es poca cosa, ¿no? Su bondad es tan grande, hermanos, que nos libró de la ira, nos libró de la condenación eterna. Por eso hay que darle tanta gloria y tantas gracias, porque hemos sido salvados, y no así nomás, sino por precio de sangre, y la sangre del mismo que nos creó a nosotros. La sangre del mismo que te creó a ti y a mí. El mismo que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dio su vida. Y acá dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y por supuesto, la salvación es un don de Dios. Él la pagó. Él nos dio la salvación. Gloria sea al Señor. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Pero muchos, afirmándose en este pasaje, decían: no es necesario hacer obras. Entonces el apóstol Santiago, por revelación del Espíritu Santo, tuvo que aclarar esta situación y tuvo que decir, gloria sea al Señor, en la carta de Santiago. Vamos a Santiago. Gloria sea el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Ahí buscamos el pasaje.
Santiago capítulo 2. Dice, versículo 17, 2:17. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Porque muchos se envanecían, se ensoberbecían. No, la salvación es solamente y nada más que por fe y no hay que hacer nada. Entonces miren lo que aclara Santiago. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Después da otro ejemplo. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gloria sea al Señor. El que tiene fe verdadera la tiene que manifestar. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No dijo por lo que ellos digan lo conocerás. No, por sus frutos. Gloria sea al Señor. Pero vamos a centrarnos nuevamente en el tema sobre las prisiones de cautividad. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Hechos 26. Hechos 26. Del versículo 12 en adelante. Acá Pablo se encuentra defendiéndose ante las autoridades. Hoy estábamos predicando, anoche estábamos predicando sobre cuando Pablo es enviado a Roma, ¿verdad? Bueno, acá nos habla lo que pasó previamente a eso, cuando él defendía su causa contando su testimonio. Y dice en el versículo 12: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Eso era cuando él era Saulo e iba persiguiendo a la iglesia. Está narrando eso. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¡Wow! Tremendo, gloria al Señor. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. ¿Qué dice? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Todos nosotros antes de conocer a Cristo estábamos bajo la potestad de Satanás. Y si alguno de nosotros nos apartamos de Cristo, después de verlo, volvimos a la potestad de Satanás. Cuidado. Que
Hay muchos cristianos que han vuelto a la potestad de Satanás. Son los cautivos que el enemigo tiene. Y que por más que muchos de ellos comprenden la palabra de Dios, entienden las promesas de Dios, sus cautividades son tan poderosas en ellos que no pueden librarse. Es por eso que necesitan que intercedamos. Gloria sea al Señor. Vamos al Salmo 142. 142, versículos 6 y 7. Escuchen, porque aquí nos habla el rey David. El rey David era salvo, ¿verdad? Sin embargo, él tuvo la revelación de que su alma estaba encarcelada. Y era el rey David. Miren lo que dice: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. A veces la aflicción es tan grande que se convierte en depresión, y es que Satanás particionó una parte de tu alma y la llevó cautiva. Y por más que tú estás en libertad, te sientes preso y que no puedes salir de eso. Es una cautividad espiritual. Y ahora te lo voy a mostrar. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Versículo 7 dice: saca mi alma de la cárcel. David reconoce de que él se siente prisionero dentro de sí. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Fíjense, dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Ustedes han visto personas que cuando estamos en la reunión y estamos todos alabando con júbilo, con gozo, hay personas que no pueden alabar a Dios. ¿Han visto? Están como con las bocas cerradas y tratan de cantar, pero hay como una pesadez en ellos, hay algo que le impide. Si tuvieran que gritar un gol de Argentina o cantar Muchachos, entonces lo cantan con todo, pero ¿no? Y no estoy criticando, sino que digo, cuando se traslada a las cosas espirituales de Dios, ellos están cautivos, no pueden. Hay una cautividad, les impide cantar y expresarse con libertad. Son cautivos espirituales. Una parte de su alma fue tomada, de su espíritu fue tomado y fue encarcelado, cárceles espirituales. Gloria a Dios. Saca mi alma de la cárcel. A mí me ha pasado, hermano, estar tan oprimido por una circunstancia, por una prueba, de que no poder yo alabar con libertad a Dios. Es porque la opresión es grande. ¿Vieron que a veces esa opresión se rompe alabando a Dios? A veces orando uno no logra conectar con la presencia de Dios. Entonces empieza uno a alabar. Eso lo mostró el Señor en el libro de los Hechos cuando Pablo y Silas estaban presos. ¿Qué pasó? Fueron encarcelados en la parte más profunda. Sus pies fueron puestos en un cepo. Estaban en una situación de total cautividad física, pero no espiritual. Entonces dice que empezaron a cantar himnos a Dios. Gloria sea al Señor. Voy a buscar esa palabra. Gloria sea al Señor. Gracias, Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor. Eso está en Hechos capítulo 16. Capítulo 16. Gloria sea Jesús. Vamos a empezar del versículo 23. Dice: después de haberles azotado mucho. ¿Ustedes se imaginan? No es que le dieron un par de azotes. La Biblia dice que a Pablo y Silas los azotaron mucho. Nosotros nos quejamos por la lucha que tenemos y no nos han puesto contra un paredón y agarrado a latigazo. No hemos resistido aún hasta la sangre, dice la Biblia. A veces, hermano,
el pueblo de Dios se ha puesto muy cómodo y muy flojo, y nos quejamos de cosas cuando los grandes apóstoles de la antigüedad sufrieron padeciendo laceraciones, sufrimiento, derramamiento de sangre, y lo hacían con gozo. Lo hacían con gozo. Dice, en una de las escrituras dice que después de haber sido azotados, se iban con gozo de haber recibido afrenta por causa del nombre de Jesús. Y a nosotros, si nos critican o se nos burlan porque somos cristianos, nos ofendemos y nos enojamos y sentimos que Dios nos desamparó. Qué mañeros que somos. Nos falta para llegar al nivel que tenían los grandes apóstoles de la antigüedad. Gloria sea al Señor. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, le dijeron al carcelero: metelos presos, pero bien presos. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí estaba por suceder algo grande, como lo que está sucediendo ahora, que estamos orando y estamos clamando. No lo estamos viendo, pero en el mundo espiritual los ángeles se han movido. Se han movido, han peleado. Gloria sea al Señor. Entonces empezaron a cantar, empezaron a adorar a Dios. Aleluya. Y en el versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. No dice un terremoto, dice un gran terremoto. La cárcel, hermanos, se movió desde los cimientos. Fue tanto el sacudón que dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Aleluya. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Jesús vino para abrir la cárcel de los cautivos, y era tanto el poder manifestado ahí que hasta las cárceles físicas se abrieron. Era tanto el poder manifestado a través de los himnos que cantaban Pablo y Silas que la cárcel no resistió. Gloria sea al Señor. Eso es maravilloso. Por eso es que tenemos que entender que muchas veces somos encarcelados en cárceles espirituales. Elías, hoy estaba hablando en la reunión anterior, estaba hablando de Elías cuando entró en ese estado depresivo. ¿Qué fue lo que le pasó? Su alma fue particionada y metida en una cárcel espiritual de depresión, de desesperación, de miedo. A veces nos pasa eso porque Satanás se aprovecha de nuestra falta de fe. Sí, nuestra falta de fe produce que caigamos en cárceles espirituales. Gloria sea al Señor. Vamos a Jeremías capítulo 13, versículo 15 al 17. Dice así: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. ¿Escuchaste bien lo que dice esta palabra? ¿Escuchaste bien? No dice que el diablo, dice que Dios. Cuando no queremos escuchar a Dios, cuando no queremos escuchar, dice, por eso el versículo 15, el anterior, vuelvo atrás para que escuchen. Escuchad y oíd y no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. ¿Qué pasa cuando una persona se envanece o se ensoberbece o endurece su corazón, no quiere escuchar? Lo que dice el versículo siguiente. Pon el 16. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, ¿quién?
Dios sobre la persona que no quiere oír. Dios hace venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperan luz, pero dice, os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Eso se llama un juicio de Dios. Es por eso que muchos creyentes, después que pecaron, fueron aprisionados y vino ese juicio de Dios. Y esperaban sentir libertad, esperaban sentirse bien, pero ya la libertad de ellos se fue porque pecaron. Por eso decimos comúnmente que el pecado es abrirle puertas al diablo, ¿verdad? Y más que eso, no solamente es abrirle una puerta al diablo, es terminar cayendo cautivo por él. Persona que comete pecado cae en una región de cautividad. 17 dice, mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Quién fue hecho cautivo? El rebaño. Está hablando del pueblo de Dios. Creyentes fueron hechos cautivos porque le dieron lugar al pecado. Es por eso que hay tantos creyentes que están apartados y tantos creyentes que los invita a la reunión. Hoy estuve invitando a una que trabaja en un supermercado, una hermana. Mira, hermano, ella era muy amable con nosotros, pero la sentí como media como cortada. ¿Qué pasa? Le invité, le digo, vení a la iglesia. Ah, bueno, sí, acá ando bien. Pero te esperamos. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no se da cuenta que es Dios hablándole? Porque está en una región de cautividad. Su alma ha sido oscurecida por la soberbia. Dejar a Dios es ser soberbio. Tenemos que tener temor de Dios. Aleluya. Vamos ahora a Isaías. Gloria sea al Señor Jesús. Isaías capítulo 7, versículo 6. Escuchen bien lo que dice este versículo. Este versículo es clave de lo que hace el enemigo con las personas cuando caen cautivas. Dice así, este es el diablo hablando contra el pueblo de Dios. Esta palabra es una historia en la cual espiritualmente se toma así. Dice, vamos contra Judá. ¿Quién es Judá? Judá es el pueblo de Dios. Nosotros, la iglesia, simbolizamos a Judá. ¿Sabían ustedes? Jesús es el león de la tribu de Judá. Nosotros simbolizamos Judá. Porque la sangre de Jesús corre por nuestras venas espirituales. Tenemos el ADN. Por eso decimos que somos hijos de Abraham. ¿Por qué somos hijos de Abraham? Por medio de Jesús. No por medio de los otros hijos de Jacob. Otra vez somos de la tribu de Judá. Aleluya. ¿Están aquí? Amén. Dice el enemigo, vamos contra Judá o vamos contra la iglesia y aterroricémosla y repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Tabeel significa bueno para nada. Eso significa Tabeel, bueno para nada. Entonces, ¿qué quiere hacer el enemigo? Cautivar a los cristianos y hacer que ellos no puedan dar ningún fruto, que no puedan servir para nada, que sean simples personas calientabancos, que creen que con venir a la iglesia ya está todo hecho y no es necesario hacer más nada, que entran en una zona de confort. Ellos sienten que están como en un sofá, cómodos, tranquilos, pero están en una cárcel.
Porque cuando se quieran mover a hacer algo no van a poder, porque solamente el Espíritu Santo te da la libertad para poder servir a Dios. Solo Dios lo puede hacer. Aleluya. Por eso es necesario entender que hay cárceles espirituales. Una de las historias que nos cuenta sobre las cárceles espirituales, nos revela, es la historia que nos cuenta de Pedro y creo que era Simón el Mago. Amén. Vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos. Hay muchos pasajes, los cito todos para entender sobre las cárceles espirituales, para que veamos que esto no es algo que se inventaron los pastores. Esto no lo inventaron los pastores. Esto es algo real. 8. Bendito sea Dios. Vamos a leer. Gloria sea Jesús. Del versículo 5, vamos a leer del versículo 5. Del 4, perdón. Se llama Predicación del Evangelio en Samaria. Leo de unos versículos antes, me gusta leer bastante, para dar un contexto a la historia, no leer solamente el versículo. Entonces, quizás entendemos mejor el contenido de lo que Dios nos quiere enseñar. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cuando la iglesia empezó a sufrir persecución, todos se esparcieron, los creyentes llenos del Espíritu Santo, y predicaban en todos lados, y Dios respaldaba. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gloria sea al Señor. Un avivamiento impresionante. El poder de Dios había descendido sobre Samaria y a través de un hombre, Felipe. Qué tremendo. Solo Dios necesita un hombre. Un hombre que se determine buscar a Dios y entregarse, un hombre o una mujer, y hacer su voluntad. Y Dios puede transformar ciudades. Yo quiero ser ese hombre. Tú quieres ser ese hombre. Tú quieres ser esa mujer. Amén. Que Dios pueda hallar en nosotros a alguien conforme su corazón, como lo halló en David. He hallado en el hijo de Isaí, hijo de David, un hombre según mi corazón. Y lo tomó Dios y lo hizo rey de Israel. Aleluya. Que Dios pueda hallar en nosotros a alguien que sea como Él, en la manera de pensar, de juzgar, de amar. Gloria sea al Señor. Dice que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, se llamaba igual que Pedro, Simón, que antes ejercía la magia, era un brujo en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Los tenía engañado. Él hacía señales extrañas. Él tenía pacto con los demonios. Pero sucedió algo. Vio que vino un poder más grande al que él tenía. Vino el poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. También Simón se rindió a creer a lo que estaban viendo sus ojos. Veían paralíticos caminando, muertos resucitando, endemoniados siendo liberados. Y habiéndose bautizado,
estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué significa atónito? Que estaba perplejo, veía los milagros, ¡wow! Veía otros milagros, ¡wow! Gloria a Dios, quizás diría gloria a Dios. Él veía los portentos, pero había un problema. Todo parecía estar bien, pero en su interior no había renunciado a ese deseo vanaglorioso de recibir él atención. Ese es el problema con muchos siervos de Dios, y que Dios me guarde y nos guarde, cuando queremos recibir atención, cuando queremos que nos honren a nosotros y nos olvidamos que el que recibe honra es Dios. Por eso hay tres cosas, yo siempre enseño, hay tres grandes enemigos de los siervos de Dios, y son el amor al dinero, el adulterio y la vanagloria, hermano. La vanagloria. La vanagloria es tan grave como el adulterio y como el amor al dinero. Por eso siempre les digo, oren por su pastor, oren. Porque nadie está libre. Y el que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no se caiga. Gloria sea al Señor. Esto va para mí y para todos los pastores que estén escuchando. Cuidémonos, hermano. Pero dice que quedaba atónito cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Eran las columnas más importantes de los apóstoles. Si bien Felipe era muy poderoso en Dios, pero ni hablar Pedro y Juan. Que Pedro y Juan comprendían el entorno más íntimo de Jesús. Jacobo, Pedro y Juan. Entonces Pedro y Juan se hicieron presentes ahí. Dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan oraban por las personas y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dijo, esto tiene que ser mío. Pero lo deseó de manera inadecuada. ¿Saben lo que hizo? Sacó dinero. Dice, les ofreció dinero. ¡Pum! Hoy en día muchos predicadores dirían, bienvenido, sí, Señor, que reciba. Aleluya. No es así. No es así. El don de Dios no se puede vender ni se compra con dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Parecía algo loable, él orar para que reciba. Lo hacía por vanagloria, hermano. No porque los demás fueran llenos del Espíritu Santo. Para que todos me vean a mí, poner las manos y reciban el Espíritu Santo. Dios mío, guárdanos, Señor. Todos a veces tenemos ese deseo de que Dios nos use. Todos. Pero tenemos que entender una cosa. El único dueño de la gloria y toda la honra y la alabanza es Él. Nosotros debemos menguar y Él crecer. Es Él que hace la obra, Él sea la gloria. ¿Y a quién se lo vino a decir? Nada más ni nada menos que a Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué autoridad para reprender! Lo dejó perplejo, lo dejó pasmado. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás, le dice, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y ahí viene la revelación. Ahí viene la revelación que tiene Pedro. Presten atención.
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué es lo que veía Pedro? Lo vio sumergido en hiel de amargura. La hiel de amargura es lo que produce en nosotros, que el Señor nos libre y nos guarde, es lo que produce la envidia. ¿Qué hace el envidioso? El envidioso ve al otro y dice: ojalá no hiciera nada de eso. Yo tendría que hacerlo, yo tendría que tener eso. El envidioso no solamente no es que quiere tener lo que tenés vos. El envidioso quiere tenerlo él y que vos no lo tengas. Eso es el envidioso. Es así. El celoso quiere tener lo que tenés vos. No, yo también tengo que tenerlo. Yo también. A veces es celos. Pero el envidioso va a un nivel más arriba. Quiere tener lo que tienes tú y que quiere que tú no lo tengas. Lo vio Pedro, espiritualmente lo vio sumergido en hiel. Espiritualmente Satanás lo tenía sumergido en hiel a Simón. ¿Por qué? Porque Simón no había renunciado a ese ego y a ese orgullo que lo dominaba, de querer él recibir atención. Le dice: en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Lo vio en una prisión espiritual. Y no era una prisión común, era una prisión de maldad. Él en su corazón tenía maldad. Era una persona perversa, quizá orgulloso, quizá él muy ególatra. No pensaba en las necesidades de los demás, pensaba solamente en él. Él quería brillar él solamente. Y estaba con los apóstoles porque se maravillaba de los milagros y anhelaba tener eso, pero no con el propósito de glorificar a Dios. Y lo vuelvo a decir, hermano, que Dios nos guarde a los siervos de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Las prisiones espirituales. Recuerdo la historia de una sierva de Dios, una profeta, en la cual dice que su hermana empezó a tener una enfermedad. Ella empezó a agarrarle como una neumonía y la internaron. Cuando la internan a ella, la neumonía empeoró de tal manera que toda la mucosidad que se formaba, dice que se endurecía y le quedaba poco tiempo de vida. Los médicos estaban perplejos por más que hacían todo lo que podían a su alcance, no podían salvarle la vida. La hermana de esta sierva de Dios estaba por morir y se lo dijeron: hasta acá llega lo que podemos hacer, no podemos hacer más nada. No podemos hacer más nada. Ella está que en cualquier momento, gloria sea el nombre de Jesús, en cualquier momento muere. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ella en su desesperación, gloria sea al Señor, en su desesperación clamó al Señor. Y Dios le habla una revelación y le dice: tendrás que enfrentar, algo así fue, al enemigo por tu hermana en las cámaras de la muerte o en las regiones de la muerte. Le habló a través de un profeta. Entonces ella pensó: Señor, ¿que me voy a morir? Y dice que clamó al Señor. El Señor le dijo que no tuviera temor. Creo que es algo así la revelación. El tema es que cuando ella estaba clamando para que el Señor la guardase cuando entrara en las regiones de la muerte, vinieron dos ángeles. Cuando los ángeles vienen, le dice: te vamos a llevar a las regiones de la muerte, a los lugares donde Satanás tiene cautiva a las personas, cautiva a las personas vivas. Dice que los ángeles la llevaron por un camino y por unos túneles, por unas cuevas, cavernas. Y cuando
ella iba con los ángeles por esos túneles, vio muchas prisiones y dentro de las prisiones vio las almas de muchas personas, los espíritus de muchas personas. Veía personas cautivas en esas cárceles. Pero ella no podía hacer nada por ellos, porque no venía por ellos. Ella estaba orando por su hermana. Dice que los ángeles le entregaron una llave a ella. Y llegaron en la parte más profunda a una cárcel, a una celda, donde veía ella que estaba su hermana acostada sobre una cama de piedra. Ella la veía y cuando la ve, la llama, no me acuerdo el nombre, supongamos que se llama Estela, no me acuerdo. Estela, ven, Estela, ven. Los ángeles le dicen, ella no te escucha y no puede reaccionar. Tienes que tú entrar y sacarla. Entonces ahí le dan la llave. Cuando ella recibe la llave, yo quiero decirte que las llaves son herramientas espirituales que Dios te da para que se abran puertas en favor de tu vida. Jesús le dijo a Pedro, he aquí, te doy las llaves del reino, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que ates en el cielo, lo que desaten en el cielo será desatado en la tierra. Las llaves. Tenemos que clamar a Dios para que nos dé las llaves espirituales para libertar a las personas. Entonces dice que con esa llave entró a la celda, tomó a su hermana y la llevó con los ángeles. Cuando la lleva a su hermana al hospital, estaba ahí acostada en la cama, va con los ángeles, y estaba ahí su hermana al borde de la muerte. Y aquí estaba con ella el espíritu, la parte espiritual. Entonces, Señor, ¿qué le digo ahora? ¿Cómo hago para que entre en ella? Y dile que se reincorpore a su cuerpo. Entonces le dice, Estela, reincorpórate a tu cuerpo, recibe vida en el nombre de Jesús. Y el poder del Espíritu Santo vino. Y cuando entra el Espíritu en ella, ella recibe sanidad completa. Y a los 2 días le dieron el alta. Estaba al borde de la muerte y le dieron el alta. Hay regiones de cautividad que tienen a personas oprimidas y necesitamos la dirección y la revelación del Espíritu Santo para poder liberar a esas personas. Quizás hay hijos o hay familiares que están presos en algún área, en algún vicio, en algún pecado, en algo que ellos anhelan dejarlo, quieren pero no pueden. Es porque sus almas están prisioneras. Están en prisión. ¿Cómo entraron en prisión? Porque ellos cedieron a través de la desobediencia lugar para poder caer en esa. Es que nadie está libre, hermano. Yo mismo puedo caer en una prisión si yo le doy lugar al enemigo. Si yo me pongo a mirar pornografía, vamos a un ejemplo, muchos pastores que están presos de eso. Si yo me pongo a mirar pornografía, automáticamente caigo cautivo a una celda de esa inmundicia y no podría dejar de mirarlo. He tenido que ministrar personas que por más que han querido dejar, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, la pornografía, no podían, y la pornografía los llevaba a otro pecado más que la masturbación. Y por un tiempo lo dejaban, pero nuevamente recaían. ¿Por qué pasa eso? Porque siguen cautivos, porque en su corazón aman esas cosas. Yo cuando llegué al Evangelio muchas veces conté que yo fui cautivo cuando yo tenía 13, 14 años. Era cautivo de la pornografía
Y la pornografía hizo entrar en mí un espíritu de masturbación. Y yo quería ser libre. Cuando yo recibo a Cristo, el Señor me saca de esa cárcel de pornografía. De repente le sentía asco a la pornografía. Me invitaban mis amigos del mundo a mirar pornografía y yo decía, no, yo no quiero esa porquería. Me daba asco, me revolvía el estómago. ¿Quién produjo eso? El Espíritu Santo en mí. Pero había todavía una atadura muy fuerte que era la masturbación. Para eso Dios me liberó de un área, pero de otra área Dios me dejó que yo lidiara con esa área. Lo pude romper a través del ayuno y la oración. Siendo tan jovencito, tenía deseo de ser libre y a través del ayuno, ni siquiera a través del bautismo fue libre. Porque cuando yo tenía ese problema yo digo, si me bautizo voy a ser libre. Y fui y me bauticé y no fui libre. Entonces el Espíritu Santo me hizo entender, no, ayuno y oración, ayuno y oración. Y a través del ayuno y oración Dios me liberó. Hay cárceles espirituales que se rompen a través del ayuno y la oración, a través del quebrantamiento. El quebrantamiento también es una herramienta poderosa para poder ser liberados por Dios, porque cuando nos quebrantamos, nos arrojamos a los pies del Señor llorando, el Señor viene y con su misericordia abre la puerta de nuestra cárcel y nos saca. Quebrantamiento, arrepentimiento genuino. Eso trae libertad. Cuenta esta sierva de Dios que también una vez fue a visitar a un pastor. Ese pastor estaba muy enfermo, hacía como un mes que estaba enfermo, no mejoraba. Y empezó a orar por él. Ese pastor estaba en una clínica internado, empezó a orar, y el Espíritu Santo le muestra una revelación. Y le muestra en las profundidades del infierno una región, un lugar, donde estaba armado como si fuera una habitación de la clínica igual a la que estaba el pastor arriba, y había como si fuera un muñeco así, era como una cama, así una cama, y el muñeco era el espíritu del pastor que estaba cautivo por la enfermedad, y demonios lo rodeaban. Y esto decían los demonios, escuchen bien, le decían: Satanás que estás en el infierno, dice, sea tu voluntad en este hombre, como en el infierno, así sea en la tierra, dijo. ¿Vieron el Padre Nuestro? Pero al revés. En vez de decir Padre Nuestro, Satanás dice, que sea tu voluntad en este hombre, así como en el infierno sea en la tierra. Y los demonios oraban de esa manera. Cuando esta sierva de Dios vio eso, se horrorizó. Señor, ¿qué es esto? Los demonios tienen cautivo el espíritu de ese pastor. ¿Y qué hago? ¿Cómo hago? Sencillo, dijo el Señor. Yo vine para deshacer todas las obras del diablo. Entonces ella clamó: en el nombre de Jesús, yo deshago este diseño del infierno, dijo. Y cuando dijo eso explotó, hermano, por el poder de Dios. Y el pastor recibió sanidad. Hay regiones espirituales. Y esta es una parte de esta enseñanza que el Señor nos ha permitido compartir. Pero vamos a seguir hablando de esto porque es un tema muy, muy importante que tenemos que aprender. Porque Dios nos va a levantar para liberar cautivos. Amén. Dios va a liberar a través de nuestra vida cautivos. Así que prepárate, iglesia. Y esta es la enseñanza que quería dejar grabada en este momento, y damos gracias al Señor. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Señor, rogamos que todo aquel que reciba esta enseñanza reciba una revelación y que tu Espíritu traiga, Señor, a sus vidas, Señor, libertad. Liberta, Señor, las almas cautivas. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga.